¿Qué tal? Buenos días. En la sesión de hoy vamos a hablar un poquito de los tamaños de hoja, de los tipos de línea y sobre todo me interesa que veamos los sistemas de representación de dibujos, es el caso de las proyecciones. Antes de empezar a trabajar con el software, me gustaría que tengamos bien los conceptos de estas situaciones para que cuando ya trabajemos con el software, pues entendamos qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo el software. Ok, este, como introducción, a la vista que tenemos de un objeto denominamos proyección. Al proyectar vistas múltiples desde diferentes direcciones de manera sistemática, se puede describir por completo la forma de los objetos 3D. Entonces, hay ciertas prácticas que ya están estandardizadas que es necesario conocer para que nosotros podamos crear y entender estos dibujos y lo podamos interpretar de manera adecuada. Vamos a comenzar por hablar por los tamaños de hoja. Cuando nosotros vamos a hacer algún dibujo, algún plano, necesitamos seleccionar en primer lugar el tamaño de hoja. Todo esto ya está normalizado. En primer lugar, una de las más comunes es la norma ISO, donde los tamaños de papeles se denotan por letras que van desde la A0 hasta la A4. Entonces, toda el área de la hoja A0 es de 1 metro cuadrado, y podemos ver aquí que se forma, ya es en el estándar, es una L. Aquí está la fórmula para calcular la longitud. Y los demás tamaños de hoja resulta al doblar la hoja por la sección más larga. En este caso, mi tamaño A0 tiene un ancho de 841, ¿vale? 841, que sería la longitud L, y un largo de 1189 milímetros o 1.189 metros, que sería la longitud Y. Ese sería el largo. Entonces, si yo quiero tener una hoja A1, sería doblarlo por la mitad a lo largo de Y, que es la longitud más larga. Vemos que de 1189 lo divido entre 2, me da 594, y pues 841 se mantiene, que sería el ancho. Ok, entonces sería la mitad de la hoja prácticamente. En el tamaño A2 volvemos a hacerlo de nueva cuenta, doblamos la hoja a la mitad en la parte más larga, que en este caso ya sería la longitud L. Entonces tenemos que 841 entre 2 son 420 aproximadamente, y 594 se mantiene, y así sucesivamente hasta llegar al tamaño de hoja A4. Este estándar es una de las más comunes, y es de la norma ISO. ¿Ok? Tenemos otro tipo de hojas, igual en la misma norma, donde me dice aquí, por ejemplo, que tengo A3 por 3, donde aquí estamos multiplicando un lado 3 veces. Observen, vamos a tomar el ejemplo del A3 por 3. El tamaño de hoja A3 normal es 297 por 420. Acá tengo A3 por 3, que serían 420, se respeta una longitud, pero está multiplicado la otra longitud por 3 veces, serían 891, entonces serían 297 por 3, ¿no? ¿Sale? Ok, y así sucesivamente. No son hojas tan comunes, pero sí tenemos la posibilidad de seleccionar ese tipo de hojas también. También de la norma ISO. Tengo otra norma que también es muy común, que es la norma ANSI. Prácticamente lo que es dibujo nos basamos de estas dos normas, de la ISO y de las ANSIs, aunque hay otras, pero prácticamente es todo muy similar. En la norma ANSI también está denotado de letras, pero en ese caso viene por A, B, C, D, E. Las longitudes vienen en pulgadas. En este caso la hoja A correspondería a la A4 y una D a la A0. Por ejemplo, acá tenemos una aproximación. El tamaño de A en la norma ANSI es un aproximado de A4, la B sería una 3 y así sucesivamente. Ok, entonces vamos a ver cuando estemos trabajando con el software, que cuando vamos a crear nuestro dibujo, lo primero que tenemos que seleccionar es qué tipo de hoja es la más adecuada.
y en su momento, cuando ya tengamos la pieza, les explicaré qué tipo de hoja seleccionar. Ok, vamos a pasar a la siguiente. También una de las tareas que se dejó, una de las actividades, es que se investigaran los tipos de línea que tengo en dibujo. Las más comunes, tengo aquí, por ejemplo, lo que es la línea visible, que es una línea gruesa, y dice el ancho aproximado. Estas me van a representar todas las aristas visibles que va a tener mi pieza, ¿sale? Son todas las aristas visibles que puede tener mi pieza. Tengo líneas ocultas, que son líneas finas segmentadas, y esas me van a representar las aristas que no puedo ver, pero que existen dentro de mi pieza. Aquí vemos el ejemplo, tengo una vista, podemos suponer que se ve en la vista superior, y aquí un poquito en otra vista, una vista frontal, vamos a explicar ahorita más adelante. Y estos círculos, este círculo, cuando yo le doy vuelta, yo sé que existe un agujero, pero que yo no lo puedo ver en esta vista, y esa se representa con líneas ocultas, las líneas segmentadas. ¿Qué más podemos observar aquí? Tengo líneas de sección, que es una línea fina, con el mismo grosor, el mismo ancho. Y por ejemplo aquí, esta línea de sección la voy a utilizar cuando haga unos cortes imaginarios para ver geometría interna. Aquí podemos ver esas líneas en diagonal, son líneas de secciones que me representan el tipo de material de mi pieza. También tengo líneas de centros, línea central, que también es una línea fina, que esta la vamos a representar cuando yo tenga una perforación, una geometría circular cilíndrica. Ok, también tengo otro tipo de líneas de simetría. Podemos ver aquí también en las diapositivas que tengo unas, aquí se llama líneas de dimensión o líneas de extensión. Aquí en este caso lo está representando para una línea de cota, ¿vale? Esa que está aquí, una línea de cota, una línea de dimensión o una línea de extensión, que sería una línea auxiliar de cota. ¿Qué más? Líneas de plano de corte para hacer algunas líneas para generar otro tipo de vistas. Vamos a utilizar estas. También líneas de breve corte, son unas líneas gruesas, más gruesas inclusive que las aristas visibles. Y también me van a servir para poder generar otro tipo de vistas. Líneas de corte largo, cuando tengo una pieza muy larga, entonces puedo utilizar ese tipo de líneas. Líneas fantasmas para poner en otra posición una pieza. Líneas punteadas, líneas de cadena. Bueno, hasta aquí son todos los tipos de líneas, son bastantes. Vamos a ver dónde pueden encontrar eso en el software. Ya cuando hagamos un plano de un dibujo, vamos a retomar todas estas partes de aquí. Pero algo muy fundamental son las proyecciones. Hay que entender cómo se proyecta una pieza. Recordamos que el objetivo de esta materia es que nosotros podamos representar una pieza mecánica en un plano para que pueda ser, digo, en un futuro puede ser producida, puede ser maquinada, puede ser no sé, puede ser elaborada por un proceso de fabricación, pero que en otra instancia un operario pueda identificar qué es lo que yo deseo hacer, ¿vale? Entonces, para eso existen todos esos tipos de normas. Entonces, aquí tengo una pieza, y vean, aquí lo que se hace es representar la pieza en diferentes vistas. Por ejemplo, si yo lo veo de frente, se denomina una vista frontal. Si yo lo veo de lado, de la lateral derecha. Si lo veo del otro lado izquierdo, lateral izquierdo. Si lo veo por arriba, se denomina superior. Si lo veo por atrás, se denomina posterior. Y si lo veo por abajo, se denomina inferior. Esa es la nomenclatura que vamos a utilizar: vista frontal, vista lateral derecha, vista lateral izquierda, vista superior, posterior, una vista inferior. Ok. Los datos principales que debe tener mi plano debe de representar la anchura, la profundidad o la altura. Entonces, vean, si yo quisiera representar esta pieza, una vista frontal me va a mostrar lo que es la anchura y lo que es la altura. Faltaría la profundidad, y eso, ¿cómo podría ver esa profundidad? Pues tendría que generar otra vista. Ok, entonces,
para entender un poquito más, vamos a ver otra vez la pieza. Voy a regresar un poquito. Sería, si lo vemos de frente, pues como si nos paráramos como usuarios aquí y viéramos la vista de frente, es esta vista, ¿no? Entonces, si yo quiero ver la vista superior, tengo que rotar la pieza de la siguiente forma. Observen aquí los diagramas. Sujeto la pieza y lo roto hasta ver lo que estamos cambiando aquí únicamente nuestra perspectiva de vista y observamos la vista superior. Observen aquí que todo lo que se alcanza a ver son las aristas visibles. Al rotarlo también se observan las aristas visibles, pero aquí adentro tengo un agujero que se vería con líneas ocultas, con líneas segmentadas. Ahora, si yo quisiera ver una vista lateral derecha, agarro la vista otra vez, la pieza en la vista frontal y empiezo a rotar hasta que yo tenga la vista lateral derecha. Ok, y así sucesivamente, si yo quisiera ver la vista lateral izquierda, pues lo roto en la otra dirección. Si yo quisiera ver la vista inferior, lo roto en sentido contrario, así como lo mostramos aquí en la vista superior. Ok. Entonces, ¿qué es lo que nosotros representamos en nuestro dibujo? Observamos aquí, vean, es como si nosotros agarráramos un pequeño plano y lo posicionáramos por enfrente de la pieza. ¿Sale? Entonces, este pequeño plano y nosotros proyectamos todas las aristas visibles que alcanzo a distinguir. ¿Sale? Ese es mi plano de proyección, este es mi plano frontal. ¿Sale? Entonces aquí es como si la pieza estuviera por atrás y lo proyectamos en un plano que está por enfrente. Ok. Si yo quisiera representar una vista superior, pongo en este caso, observamos un plano que está por arriba y voy a proyectar todas las líneas, todas las aristas visibles que yo puedo observar y lo voy a representar en el plano superior. Y aquí tenemos el ejemplo del plano lateral derecha, ponemos un plano y proyectamos todas las aristas visibles sobre este plano. Ok, entonces ya tengo una vista lateral. Entonces, si yo quiero obtener varias proyecciones, podemos usar el método que se denomina una caja de cristal, donde la pieza está por dentro pero cada una de las caras de este cubo representaría un tipo de proyección. ¿Vale? Tengo la vista frontal, la vista lateral derecha, la vista superior, que son proyecciones que aquí la estamos viendo uno por uno. Y en mi dibujo, como lo represento, pues es como si desplegáramos poco a poco esta pequeña caja. Entonces la vista frontal es la principal y extendemos las vistas laterales, la vista superior, la vista inferior, de tal manera que en esta imagen de aquí ya tengo la pieza completamente extendida. ¿Sale? Es vista frontal, lateral derecha, lateral izquierda, inferior, superior y la posterior. Ok, hasta aquí pues yo creo que no hay ningún problema. Esta parte se explica siempre con esta vista, porque es un poquito más fácil de entender, pero la realidad es que existen dos tipos de proyecciones, dos normas principales, bueno, dos normas en realidad. Una se conoce como la proyección de tercer ángulo, que se utiliza en Estados Unidos y Canadá, y algunos otros países que manejan el sistema inglés. Y está también la proyección de primer ángulo, que se utiliza principalmente en Europa y Asia. Es común, bueno, aquí en México utilizamos lo que es la proyección de tercer ángulo, también conocido como el sistema americano. Y el de primer ángulo también se conoce como el sistema europeo, ¿no? Hay que tener bien entendido esto, porque pueden haber confusiones en las proyecciones. Es normal, les digo otra vez, que aquí en nuestro país y en muchos países se maneje el sistema americano, que es el que acabamos de explicar, donde esa es la proyección de tercer ángulo. Bueno, ¿por qué se llama proyección de tercer ángulo? Es como si dividiéramos en varios cuadrantes, 1, 2, 3, 4, en 4 cuadrantes, y esta pieza la colocáramos en el cuadrante 3.
¿Sale? Entonces en el cuadrante 3 el plano frontal se representaría en este plano, no sé si me alcanzo a explicar, y el plano superior sería en este plano de acá. Entonces en esta parte se formaría la caja de cristal y les digo, este plano sería el plano frontal y representaría el plano, ahí donde se ve el número 2, este de acá. Entonces es la representación que observamos aquí, ¿no? ¿Sale? La vista frontal, la vista superior, la vista lateral derecha, que es lo que vimos al principio. ¿Sale? Es muy importante que ustedes noten la simbología. ¿Sale? Esta simbología representa que estoy trabajando dentro del tercer ángulo. Es la más común, es la más utilizada y es la que para nuestros dibujos vamos a trabajar. Pero también existe la proyección de primer ángulo. Entonces observamos que primer ángulo representaría el primer cuadrante, ¿no? Entonces utilizaríamos otra vez este plano y utilizaríamos el plano de acá, el plano que está vertical, que sería este de acá y este de acá, donde está el plano horizontal aquí se menciona y aquí está el plano vertical, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la proyección de la vista frontal ya no queda por enfrente, queda por atrás, ¿sale? La proyección que se genera en la parte lateral derecha se pone por atrás, y la proyección que se genera por la parte de la vista superior se representa por abajo. Se dan cuenta aquí en esta parte es la vista frontal, que es la misma que la vista pasada. Voy a regresar un poquito, la vista frontal es la misma, pero al cambiar los planos, ahora que ya está por atrás, ¿sí? Por atrás de la pieza, cambia la proyección. Entonces la vista lateral derecha ya no queda en la derecha, sino queda en la izquierda. ¿Sí? Observamos la vista lateral derecha, vean cómo se representa aquí en esa parte y cómo está representada en esta parte. Es la misma, pero está cambiando de posición. La vista superior, aquí estaba la vista por arriba, en el tercer ángulo, y la vista superior ahora en el primer ángulo, el sistema europeo, queda por abajo. Puede causar mucha confusión, porque a la hora de fabricar la pieza, pues puede quedar con la geometría no adecuada, ¿no? Entonces, todos los dibujos que nosotros vayamos a hacer, vamos a representarlo con el sistema de tercer ángulo, pero a lo mejor se topan en alguna ocasión diferentes proyecciones. Entonces, en su plano van a encontrar esta simbología, que también es al revés de esta, mucho cuidado, que representa que es una proyección de primer ángulo. ¿Ok? Entonces, esos son los simbolitos que representan otra vez lo que acabamos de explicar. Del primer ángulo los planos están por atrás, del tercer ángulo los planos están por delante. Bueno, hasta aquí vamos a finalizar esta sesión.